hacerlo en Europa, en Europa. No estoy al tanto, hermano, pero no está lejos el día, ¿eh? No está Ya. lejos el día. Pastor Gustavo Contreras, saludo, hermano. Hola, hola. ¿Cómo está, Mi pastor? hermana Buenas Marina tardes. y a Josué, bendiciones, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, gracias. Hermano Francisco, lo que sí sabemos que ya se ha concretado es el tema de, o se está llegando a concretar en estos días, es la identidad digital. En el Reino Unido y en otro país, creo que es Austria, creo que Austria o Suiza, uno de los dos. Ya está vigente, ¿no? La identidad digital. O sea que ella es la antesala al dinero digital. Exacto. ¿No? Es, es el tema, hermano. Que se Ahí va. de los micrófonos. Eh, Vamos a ver así. Pero sabemos que pronto la hermana Lucía, bienvenida. No es el Marlene. La hermana Marlene, ¿no? Ah, Sí. vale, será por el... Bueno, como leemos el nombre ahí, ¿sí? Este, vale. Vamos a comenzar la reunión de hoy con una oración. Vamos a implorar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y también de sus santos ángeles para que, para que ellos nos acompañen con su presencia allí donde cada uno de nosotros estamos. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias otra vez, muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, por darnos la oportunidad de poder reunirnos como iglesia y estudiar tu voluntad, Amén. tu santa palabra. Te rogamos que puedas acompañarnos, Señor, y que el Espíritu Santo se haga presente en la mente de cada uno de los presentes y aquellos que estarán llegando, y que seamos impresionados, Señor, a tener el deseo de conocer tu voluntad, Amén. a ser obedientes y previsores, Señor, para mirar las señales. Te lo rogamos, Padre, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Otra vez, bienvenidos. Voy a poner la... Ahí va. Vamos a continuar este Hola, estudio. hermanitos, buenas tardes, hermanos. Hola, Buenas hermanita Buenas tardes. Marlene. Buenas tardes. Bendiciones. Bienvenida, hermana, Gra- bienvenida. Gracias, hermano. Bien, voy a silenciar los micrófonos de aquellos que... Ahí va. Todos tienen la oportunidad de participar, preguntar, opinar, aportar, comentar, aquello que deseen y que quieran hacerlo sobre el tema sin ningún inconveniente. Esta es una tribuna abierta, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y todos podemos participar, ¿vale? O el título de la reunión de hoy, de nuestra reunión, es Ángeles buenos y malos en forma humana en el conflicto final. Esto a veces nosotros no lo podemos entender muy bien. Personalmente lo voy a decir por mi lado. A mí me queda la gran duda. ¿Serán ángeles, como dicen, buenos y malos en forma humana, como personas definidas? ¿O será el espíritu de los ángeles en personas en las que tienen influencia? ¿Se entiende la diferencia? Porque si viene una persona que yo no conozco a una reunión y que nadie conoce en una reunión, en una junta de iglesia, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de reunión, hay alguien desconocido, alguien va a decir, ¿usted quién es? Siempre va a haber en esas reuniones personas conocidas. Entonces, estarán influenciadas 100% estas personas por ángeles malignos y ángeles del Señor. Entonces, personalmente quiero pensar que es así. Ahora, no lo sabemos. Creemos que al final del tiempo se verán manifestaciones sobrenaturales.
Y una de esas manifestaciones sobrenaturales serán aquellas de las apariciones de personas o personificaciones de ángeles directamente. Tú, pastor, Gustavo, ¿tienes alguna opinión al respecto? Sí, podemos acordarnos quizás de algunos testimonios que la hermana White cuenta, como el caso de un pastor que tenía una evangelización y deseó verlo, conversar con él, un caballero alto, bien puesto, y el pastor no tenía tiempo porque estaba muy ocupado, él dijo que esperara, y el hombre estuvo esperando, pero finalmente él se retiró. Y la hermana White le dijo a ese pastor que un ángel lo estaba visitando, pero en la forma en cómo él lo trató, manifestó más bien desprecio. En lugar de atender, Wow. era la visita del cielo para con él, la forma en cómo él reaccionó. Entonces, sí pueden aparecer ángeles, pero cuando ocurre eso es muy llamativo. Es para dar un mensaje, como en este caso, y es que se cumple el texto de Hebreos cuando dice que algunos fueron visitados por ángeles sin saberlo, ¿no? Entonces, cuando se escribe de esa manera, tenemos que tener cuidado nosotros de ser siempre cordiales, corteses, amistosos, porque pueden venir seres enviados por Dios para fortalecernos, amonestarnos y la forma en cómo reaccionamos. Entonces, no sabemos quiénes pueden venir y si son ángeles malos, personificando, ya sea como tú bien dices, humanos con el espíritu satánico adentro, o directamente ángeles malos vestidos de personas. No obstante, el carácter de Cristo en nosotros, como un escudo, nos va a cuidar, nos va a proteger. O sea, es fundamental, sea que venga uno del cielo o un enemigo genuino en ambos casos, o el espíritu de uno y otro dentro de esa persona. Lo que importa es que de este otro lado, o sea, nosotros, la forma como reaccionemos. Esto es fundamental. Que Cristo esté morando en nosotros, ahí donde transluce hacia afuera, sea la visita de un buen ángel o de un mal ángel o del espíritu de alguno de ellos en el hombre, ¿cómo reaccionamos nosotros? Creo que eso es la lección más importante sobre este tema de la visita de los ángeles. Amén. Recordemos que la ciudad de Sodoma y Gomorra y la ciudad de la llanura fueron visitadas por ángeles en forma humana. Nosotros a veces pensamos que los ángeles son seres con una fisonomía humana alados, ¿sí? Porque se dan detalles en ciertas ocasiones que los ángeles se presentaron de esa manera. No sabemos cuál es la forma física definida del ángel que estaba sentado en la tumba de nuestro Señor Jesús cuando Él resucitó, pero era un ángel y les habló, ¿sí? A las personas. Pero de todas maneras, creemos que sí, es cierto, va a haber manifestaciones sobrenaturales, tanto de ángeles caídos tomando forma humana, como de ángeles del Señor tomando también forma humana. Vamos a tener que ser, como dijo el pastor, personas consagradas para poder discernir quién se nos acerca y con qué espíritu se nos acerca también. Hermano José Antonio. Sí. La hermana Elena White, mensajera del Señor, es muy explícita y taxativa cuando afirma que tenemos que estudiar a fondo la Biblia, porque la única forma de descubrir a estos ángeles malignos que pueden entrar en una conversación y intentar destrozar los argumentos que nosotros estemos dando a una serie de personas y él se ha metido allí dentro. La única manera de derrotarlos es el escrito está. Lo dice de una forma taxativa. Por eso ella recomienda que continuamente estudiemos la Biblia, que no dejemos de estudiarla, porque es el único instrumento eficaz para derrotar al enemigo. Amén, amén. Leo de la página 51. Dice así: agentes satánicos en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse a la edificación del reino de Dios. Y ángeles celestiales con aspecto humano estarán en el campo de acción.
Los bandos opositores continuarán existiendo hasta el final del último gran capítulo en la historia de este mundo. Viste usted, hermano, lo que acabamos de comentar. La hermana Joel habla de personificaciones reales de seres espirituales. Satanás utilizará cualquier oportunidad para seducir a los hombres y apartarlos de su fidelidad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres con la intención de engañar. También los ángeles de Dios se presentarán como hombres y usarán todos los recursos que tengan en su poder para derrotar las intenciones del enemigo. También nosotros tenemos una parte que desempeñar. Si nosotros no vamos a ser solamente espectadores en este sentido del gran debate que se va a dar entre la verdad y el error, vamos a tomar parte activa cuando tengamos que hacerlo. Y esa es la parte del testimonio que nos toca a nosotros, defender a Dios en las más difíciles condiciones. Personalmente me ha tocado, creo que más de una persona de los presentes puede ser también, que cuando se presentan ciertas situaciones de controversia doctrinal, se presenta una presencia espiritual diferente, ¿sí? Y ese lugar se torna muy distinto hasta antes que haya comenzado esa discusión. Es como que se siente la presencia maligna en el lugar, ¿sí? Y uno se siente también impelido a callarse por la presión. Y solo los valientes en el Señor mantienen la palabra y la fidelidad. Amén. Me ha pasado más de una oportunidad de hacer apología, defensa de la fe en situaciones similares, muchas veces. Y la verdad que son situaciones muy difíciles. Dice así, ángeles malignos en forma humana entre los adventistas. Se me ha mostrado que ángeles satánicos, dice la sierva del Señor en el mensaje selecto, tomo 3, en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto os desanime. Antes presentad un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Voy a leer Josué. Me gusta mucho la experiencia de Josué, la mano derecha de Moisés, cuando estaban saliendo de Egipto. Este hombre fue un hombre de Dios también. Y Josué nos dice en el capítulo 1, voy a leer versículo 6 al 9, y ahí se repiten 3 veces el consejo del Señor, que es muy oportuno, porque cuando nosotros nos encontramos en una situación espiritualmente adversa, donde hay opositores adventistas que se dicen adventistas, pero que no son, están con nosotros, pero no son de nosotros, ¿sí? Y ellos toman la palabra, tienen valentía, ¿sí? Para argumentar. En el versículo 6 dice del capítulo 1 de Josué, el Señor le da un consejo a Josué porque él iba a tomar el liderazgo de todo el pueblo de Israel. Y el Señor le dice lo siguiente, esfuérzate y sé valiente. El Señor a nosotros nos pide, si nos vamos a poner de parte del Señor, que vamos a tener serias batallas internas espirituales. El enemigo nos va a asaltar y nos va a asaltar cada vez más a menudo a medida que vamos escalando en nuestra consagración a Dios. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y otra vez le vuelve a decir, verso 7,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. No te vayas por los costados, no te vayas ni a izquierda ni a derecha. Mira la ley, medita en ella, pero no te apartes, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora viene el versículo tan bonito que muchos conocen, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una bendición condicional. Si tú te esfuerzas y eres valiente y no te apartas ni a diestra ni a siniestra y meditas y te esfuerzas y seas valiente, Dios te bendecirá. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Creo que este consejo es hoy más que nunca válido para el conflicto en que nosotros nos veremos envueltos, aquellos que se pongan de parte del Señor en los momentos más difíciles, porque habrá adventistas, hermano, yo los conozco hasta con nombre y apellido, que se dicen adventistas. Hermano, tú te pones a hablar con ellos y es un dolor de cabeza. Uno dice, sí, ¿qué hace este hombre? No tiene otra cosa que hacer. No tiene la más mínima sentido común de decir, ¿qué estás defendiendo? Y te lo defienden a capa y espada. Están ellos muy resueltos. Y las cosas que defienden a veces hasta son escandalosas. ¿Qué hay adentro de ese corazón? Dice la sierva del Señor, estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. Cristo era el instructor en las asambleas de estos ángeles antes de que cayeran de su alto estado. Estos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia, anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Yo en este momento me estoy acordando de un pastor, no voy a decir el nombre, no sé dónde tuve el contacto con él, hace unos años atrás, que llegamos con mi esposa a la iglesia y de pronto nos invitan a comer, ¿no? Los hermanos habían hecho una comida después del servicio religioso y se juntan muchos hermanos. Entonces empezaron a preparar la comida y vemos que estaba toda la mesa llena de carne, ¿sí? Pata de pollo, pechuga de pollo, etcétera, ¿no? Un guisado de carne, etcétera. Bueno, y comida, bueno, uno dice, bueno, qué abundancia de comida. Entonces yo le digo a la hermana que nos estaba por servir a mi esposa y a este servidor, digo, mira hermana, gracias por la invitación, si usted quiere nosotros podemos quedarnos, pero nosotros no comemos carne. Y se echó para atrás, como diciendo, oh, así mirando. Bueno, digo, si usted quiere, si no, no hay problema, nosotros pasamos largo. O sea, no vamos a aceptar la comida, ¿no? Ahora te doy, hermano José Antonio. Entonces, me miran y yo digo, ¿qué pasa? Que me miró mal, pero mal, mal. Entonces, se nos acercan unos hermanos y nos dicen, ¿sabe lo que pasa, hermano? Que hace poco aquí, en esta iglesia, echaron a unos hermanos porque vinieron con el tema de la reforma pro salud y los echaron, lo corrieron. Y ese ambiente quedó medio flotando. Y ahora usted viene y le dice que no comen carne, como que no,
Bueno, digo, yo no sabía, la primera vez que venimos, yo qué sé, digo. Cuestión que, no se preocupe. Y ya la hermana de la que estaba, nosotros estábamos todos sentados en la mesa así, y la hermana estaba de pie sirviendo. Entonces ella me miraba con cara como diciéndome, otro más acá. A los 5 minutos veo que entra un hombre con traje, saco, chaqueta y corbata, con una pata de pollo comiendo. Entonces lo miro así y dije yo, este es el pastor. Cantado, era el pastor. Entonces saluda a todo, hola pastor, todo ahí, la comilona con la carne. Entonces, cuando el hermano que estaba con nosotros nos llamó, lo llamó el pastor, pastor, venga, acá tenemos una visita. Y él me da la mano con la llena de grasa, de las patas de pollo que le estaba comiendo. Hola, yo digo, hola pastor, ¿qué tal? Mucho gusto, le digo. Entonces, soy tal y bueno. Y, y yo lo miro así y digo, acá hay algo claro. Si el pastor come carne, no hay más nada que decir. También la iglesia come la carne. Pero después tuve un encuentro personal por una discusión doctrinal con ese pastor. Y hermanos, hasta el día de hoy me acuerdo que ese hombre tenía una carga espiritual tan densa, densa, que la mirada de él no era una mirada normal. No era una mirada normal. Y lo recuerdo hasta hoy. Parecía, como dice acá la hermana Huay, una persona que están o influenciadas o lo que fuere, que, hermano, no me gustó. Tiempo después, nosotros nos vamos a reunir a otra iglesia, porque ahí no nos querían, la verdad, no nos querían. Nos fuimos a reunir a otra iglesia, a los brasileños. Y cuando le digo al hermano que ahí sí, en esa iglesia, donde se reunían hermanos que hablaban portugués, voy a dar ese detalle. Y los hermanos que hablaban portugués, ellos no comían carne y nos recibieron muy bien. Y nosotros nos sentíamos en casa, entonces empezamos a asistir a esa iglesia. Resulta que el anciano de iglesia, el del cual nos habíamos hecho muy amigos, una vez lo llama al pastor, el primero, a predicar a la iglesia. Entonces después me cuenta él, me dijo, cuando llegó a la iglesia y le preguntó para estacionar el auto donde podía, entonces el pastor estacionó mal el auto. Y él le dijo, hermano, ahí no se puede estacionar. No, no importa, no importa, sí. Y le dio una impresión y después él me dijo a mí, ese hombre, cómo me mira, no me gusta. Algo tiene que no me gusta. Eh, Hermanos, cada uno tiene su experiencia y nosotros vamos a tener cada uno nuestra experiencia. Pero a veces seamos conscientes de que el enemigo se infiltra en las filas adventistas, lo acabamos de ver, lo acabamos de leer, la sierva del Señor menciona que es viable, es posible y que vamos a tener que lidiar con espíritus de este mundo, pero con nombre adventista. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Hermano José Antonio había levantado la manita, ¿verdad? Si es que... Gracias, buenas tardes. Digo, Buenas tardes, noches hermano. ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería leer una cita, si son tan amables. Primero contar un caso, porque ha estado muy bueno el caso y lo que el hermano José Antonio ha dicho, hay que estudiar la escritura, pero hay que tener en cuenta unas cosas muy importantes para estudiar la escritura, y es que el precepto y el ejemplo. Por ejemplo, yo conozco un caso de que unos hermanos adventistas pues, fueron a evangelizar a musulmanes, porque nosotros, en realidad, nos guste o no, estamos en tibieza. Yo creo que todos, yo el primero. ¿Y sabe lo que pasó, hermano? Tratan a Mahoma como un profeta y tienen su Dios, pero ellos
tienen un ejemplo y lo siguen, que es que oran 5 veces al día, se arrodillan, ellos no comen cerdo, se mantienen en la comida, se mantienen en la vestimenta, y estos hermanos adventistas se convirtieron al islamismo. Yo me quedé sorprendido cuando lo escuché, pero así es. Y ahora voy a leer una cita que nos dice parte de esta fuerza que perdemos nosotros, que usted me hubiera dicho, es por la desobediencia. Dice, si esto está en el tomo 4 de Testimonios para la Iglesia, la página 545 y el primer párrafo de 546. Dice, la verdad divina puede causar poco efecto sobre el intelecto mientras las costumbres y los hábitos están en oposición a sus principios. ¿Qué quiere decir? Evidentemente tenemos la reforma pro salud, de la vestimenta, de la reverencia, de todas estas cosas. Pero sigue diciendo, los que se informan al respecto de los efectos de la indulgencia pecaminosa sobre la salud, o sea, la salud tiene una indulgencia pecaminosa sobre nosotros, e inician la obra de reforma, aún por motivos egoístas, se ponen en el lugar donde la verdad de Dios puede encontrar acceso a sus corazones. Y por otra parte, aquellos a quienes alcanza la presentación de la verdad de la Escritura se encuentran en una situación en la que sus conciencias se despiertan a los temas relacionados con la salud, se hacen conscientes de la necesidad de romper con los hábitos y apetitos, como usted estaba hablando, tiránicos que durante tanto tiempo los han gobernado. Muchos recibirán las verdades de la palabra de Dios si la clara evidencia hubiera convencido su juicio, pero los deseos carnales que claman su complacencia controlan el intelecto y rechazan la verdad como una falsedad porque entra en colisión con sus afecciones concupiscientes. Hermano, nosotros debemos de avanzar, debemos de estudiar, sí, pero conforme a la luz que hemos recibido, conforme a todo lo que ya sabemos, cómo conducirnos, cómo alimentarnos, cómo vestirnos, cómo tratar a los demás, cambiar nuestro corazón sobre el amor hacia incluso nuestros enemigos, porque el mérito, dice la palabra de Dios, que no está en amar a los que te aman, sino a tus enemigos. Si no, así no podremos tener fuerza por mucho que estudiemos. Contra los enemigos vendrán, el Satanás vendrá disfrazado de ángel de luz y nos engañarán, porque nuestra fuerza está aquí. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Continúo leyendo. Dice así. Habrá espíritus seductores y doctrina de demonios en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Los malos ángeles en forma de hombre hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Así venían los hombres a Cristo, y mezclándose con sus oyentes había ángeles malos en forma de hombres que hacían sugestiones a las palabras del Salvador. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Lo mismo que ha sucedido, sucederá otra vez. Las imágenes de los muertos aparecerán como resultado de las astutas artimañas de Satanás, y muchos se vincularán con el que ama y fabrica mentiras. Algunos escucharán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, lo cual hablará mal de la verdad. Hay un pie de página que dice así: ¿estamos preparados para el momento cuando los principados y las potestades de las tinieblas se presenten en nuestras asambleas? Se nos ha dicho que desmoralizarán a hombres y mujeres quienes, según todas las apariencias, creen en la verdad. Bueno, voy a contar un caso de la misma iglesia que estaba comentando recién. Hermanos, este es un testimonio personal, pero le puede haber pasado a cualquiera también. En esta misma iglesia y con este mismo pastor, por el cual lo que yo tuve el último roce, fue que estaban por realizar una santa cena, a la cual consideré que era indigna, porque había una mujer, primer anciano, una señora, vestida muy provocativamente,
sensualmente, con ni mangas, así, con un vestido sensual, y que iba a oficiar la Santa Cena. Entonces, yo me levanto, estábamos con mi esposa, me pongo de pie y le llamo la atención a la hermana y le hago una pregunta, a lo cual el pastor enseguida se le cambió el semblante de un instante y me empezó a mirar y a agredir verbalmente. Venían dos diáconos, uno por mi derecha y otro, estamos en el medio del banco, por la izquierda, y venían para sacarme directamente, por la fuerza, porque así me habían comentado que así habían hecho con los que no comían carne y que los echaron literalmente, los corrieron. Entonces me levanté, hermano, esa levantada, esa puesta en pie parecía que tenía el techo encima y no podía. Pero dije, en el nombre del Señor me levanto. Y cuando vienen acá, a 1 metro de acá y a 1 metro de acá, y le digo a los dos, el que me toque, me voy a la comisaría y los denuncio. Así como lo escuchan. Y voy a denunciar a la iglesia también. Y a ti también te voy a denunciar, le dije al pastor. Los hermanos se echaron para atrás. Cuando le mencioné a la policía, se me echaron para atrás. Después el ambiente quedó tenso, muy, muy tenso, y los hermanos decían, ¿por qué viene, hermano, que se vaya? Si no le gusta que se vaya, ¿por qué tiene que estar acá a traer, a hacer problemas? Si el problemático era este servidor. Pero habían Eh, 5 ancianas oficiando la Santa Cena, eran 5 5, y un solo varón. sí, Había mayoría de ancianas. todas allí, mujeres, todas mujeres. todas mujeres, sí, exacto. Entonces, había un espíritu en esa iglesia, hermano. Yo este servidor lo he conocido en muchas iglesias, he viajado por muchos países y he conocido a muchas iglesias adventistas. Pero como esa iglesia, no recuerdo otra. Habitaba ahí un espíritu de rebeldía manifiesto y descarado. ¿Sí? Esa iglesia es la que comenté la vez pasada, donde el anciano, uno de los ancianos, separado, de hecho, pero no divorciado, su esposa estaba en la misma iglesia, en otros bancos, se sentaban separados, porque estaban separados, de hecho, pero él estaba conviviendo con otra señora y salían del brazo. Y la otra señora era diaconisa, Y la, él era diácono y lo y- ascendieron a anciano. exacto. Y él me dijo a mí en la cara, hermano, ya no venga más acá, cada vez que viene usted hay problema. Cada vez que usted viene acá, acá hay pelea. ¿Por qué? Ven, ya no vengan, no vengan. Bueno, a ese nivel, yo miraba, digo, en esta iglesia está secuestrada, ¿sí? La iglesia adventista la secuestró el enemigo y ha puesto espíritus del infierno a dominar las mentes de toda esa gente. Porque todo estaba, todo a una, no había una o dos personas que iban por compromiso, pero que no querían ir más. Esto puede pasar en cualquier parte. A este servidor, a mi esposa también nos ha pasado. Por eso nosotros dejamos de ir ahí, porque digo, acá si no somos bienvenidos, no hay problema. Hasta luego, nos vamos a otro lado. Y comenzamos a ir a la iglesia de los portugueses, ¿sí? Donde se hablaba portugués, de los brasileros. Y era otra atmósfera, otro espíritu, completamente diferente. Por eso tenemos que prepararnos nuestra mente de que no todo es color de rosa y un camino de alfombras, porque servir al Señor con lealtad tiene un precio y es para valientes. Y el Señor nos dice, esfuérzate. Porque cuando te mantengas en la obediencia, sin irte a la izquierda ni a la derecha, y guardes lo que está en la ley, entonces yo estaré contigo. Tenga el Señor misericordia de la iglesia adventista, hermano, porque es como otras iglesias, pero este es un blanco muy especial
Porque otras iglesias no van a dar el mensaje de los 3 ángeles, ni van a dar un mensaje de arrepentimiento. Las otras iglesias están para otras cosas, no para llevar a los pies de Cristo a las almas, como la Biblia enseña, para un verdadero arrepentimiento y una reforma y un reavivamiento espiritual. Ellos están para otras cosas, para la fiesta, para el milagro, para la prosperidad, para el club de amigos, etc. Y la iglesia adventista tiene la luz que puede iluminar al mundo y preparar a esta generación para encontrarse con su Salvador otra vez. Amén. Amén. Continúo. Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra como si fueran hombres y se mezclarán con aquellos de quienes la palabra de Dios dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando estos engaños espiritistas sean desenmascarados y se sepa lo que realmente son, las obras secretas de los espíritus malignos, los que los habían creído y se habían relacionado con ellos actuarán como personas que hubieran perdido el juicio. A mí me ha tocado hablar, creo que a más de uno le habrá tocado hablar con personas que defienden doctrinas heréticas, ¿sí? Y son personas que hay que tratarlas con mucho amor, mucho cuidado, mucha paciencia, pero son personas que a veces se ponen a defender lo indefendible. Se ponen a defender lo que no tiene defensa, pero se mentalizan de que es la verdad, son monotemáticos principalmente, solamente hablan de eso. Por ejemplo, los que hablan del 2031, Cristo viene en el 2031, preparémonos porque viene el 2031, o los que predican de que el Espíritu Santo no es Dios, hermano, tenemos que encontrar porque los pioneros, porque el libro del evangelismo fue manipulado, etcétera. O sea, son monotemáticos, no salen de ese tema. Toda la experiencia religiosa es ese tema, ¿sí? Entre otros detalles. Entonces, hay que tener mucho amor por esas almas, porque están así, con los ojos vendados. Pero hay personas que no quieren entender. Acá nosotros, aquí, vino a visitarnos una persona de esas características y bueno, le dijimos, te queremos mucho, pero te has equivocado de grupo, porque acá no comulgamos con eso, ¿sí? Y bueno, pero hermano, tenemos que estar preparados para encontrarnos con personas así y tratarlas con amor. Ahí se nota la diferencia y debe notarse la diferencia para cuando tengamos que encontrarnos con esas personas, porque esas personas que están engañadas, podemos ser nosotros en 6 meses, en 2 meses, si descuidamos, ¿sí?, la lectura, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Amén. Milagros satánicos. No necesitamos ser engañados, dice la hermana Juárez, el mensaje selecto tomo 2. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Acá podemos hablar de varios ejemplos, ¿no?, sobre estos pseudo milagros, que no son milagros, son encantamientos que se disfrazan de milagros. Nosotros tenemos una experiencia de un milagro y de un encantamiento en la experiencia de Moisés, Aarón y el faraón. Vamos a comentar. Vamos a abrir el libro de Éxodo, capítulo 7. La diferencia que tiene que ver entre un milagro del Señor y obviamente un encantamiento. En Éxodo capítulo 7, verso 8 en adelante, leo, y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón,
para que se haga culebra. La vara de él era el báculo, ¿sí? Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ellos trajeron otro báculo y lo pusieron delante de Faraón y de Moisés, y se repitió el milagro. Ahora, ¿fue un milagro? Porque hay una diferencia entre milagro y encantamiento. La palabra encantamiento tiene sinónimos. Es un hechizo, es un artificio o algo fingido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás no tenía y él no tiene la potestad de dar vida. Él no puede darle vida a algo inanimado, una vara, un báculo, un bastón, y hacerlo que tenga vida. Pero él sí te puede hipnotizar, ilusionar, hechizar, creyendo de que tú estás viendo allí un báculo hecho víbora. Él encantó o hechizó a los presentes. Pero el enemigo actuó de esa manera para querer convencer a... Pero había un poder engañoso. Pero la vara de Aarón, si viene de Dios, el Señor sí puede darle vida a una piedra, a un palo o a un cadáver. ¿Sí? Porque Él es Dios. Y su palabra es vida. Y si Él manda a vivir, vivirá. Recordemos el episodio de Ezequiel y la visión de los huesos secos. Todo un ejército. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿tú crees que esto va a vivir? Señor, tú lo sabes, ¿seguro? Señor. Y él mandó a que esos huesos se juntaran y pues, tuvieran tendones, tuvieran huesos, piel y vivieran. Y vivieron. Todo ese ejército vivió porque la palabra de Dios lo mandó. Pero Satanás no puede dar vida a nada, ni a nadie. No es su prerrogativa, él no tiene ese poder. Pero él sí te puede hipnotizar, creyendo de que tú... Hay una experiencia del pastor Walter White, que él comenta en su testimonio, muy interesante, que él había sido duramente probado por el enemigo, y de pronto dando testimonio, sus charlas, sus conferencias, y de pronto en una oportunidad él cuenta que le pasó lo que le pasó a Job. Le salió en el muslo de una de sus piernas una llaga tremenda, dolorosa, purulenta, parecía que estaba infectada, tremendo dolor. Y dice, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? Y quiso ir al médico, bueno, así como vino, así se fue. Oró con su esposa, pidió sanidad y la llaga se fue. El enemigo puede enfermar y después quitar la enfermedad, pero esta vez fue el Señor que lo liberó. Pero el enemigo tiene potestad, sí, porque él puede enfermar y puede matar, obviamente, claro que sí. Pero vida él no puede dar. Y lo que pasó delante del faraón no fue un milagro, fue un hechizo. Y el hechizo, eso sí, es algo mentiroso, propio de Satanás. Continúo. Dice así la página 52. Algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros. Ocurrirán milagros ante nuestros ojos. El pie de página dice, la realización de un milagro no es prueba de que el obrero ha sido enviado por Dios. Juan el Bautista no hizo milagros y sin embargo era de Dios. Muchos hacedores de milagros en el día del juicio clamarán, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los obradores de milagros a quienes Cristo dice, apartados de mí, pretenden ser cristianos porque lo llaman Señor. Pero lo que enseñan no armonizan con la ley. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y la frase que dice el Señor acá, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, realmente está diciendo en el original, hombres sin ley, o apártense de mí ustedes que no guardan la ley. La evidencia de que uno es de Dios se manifiesta no en el poder para obrar milagros, sino en lo que uno enseña y practica en comparación con lo que la Biblia enseña. La hermana Juárez nos dice a nosotros que sabemos que la obra médica misionera es el brazo derecho para abrir puertas donde con la Biblia no podemos entrar, pero sí con el mensaje de salud. ¿Y por qué? Porque si nosotros se nos diera la facultad de hacer milagros, de restaurar la salud, como lo hacía Jesús en su ministerio terrenal, Satanás copiaría exactamente lo que nosotros hacemos con los suyos y nuestra obra quedaría obviamente en ridículo o muy rebajada, estorbada. Por eso la sierva del Señor dice que a nosotros se nos dio la obra médica misionera para que llevemos salud, ¿sí? Pero una salud verdadera, una salud real del cielo a aquellas personas que se conservan en las leyes de la vida o las leyes de la salud, ¿sí? Entonces esas personas tendrán una vida saludable sin necesidad de milagros, cosa que el enemigo eso no puede replicar. El enemigo no te va a decir, deje la carne, deje el café, deje los malos hábitos, etcétera, 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 etcétera. Él no, él te va a llevar a eso. Por eso la sierva del Señor menciona que la obra médica misionera está puesta para que el pueblo de Dios del fin pueda entrar al evangelismo en los lugares donde con la Biblia no podremos entrar. Interesante. Continúa y dice así, si las personas por cuyo intermedio se realizan curaciones están dispuestas a causa de estas manifestaciones a excusar su descuido de la ley de Dios y continúan en desobediencia, aunque tengan un inmenso poder, eso no quiere decir que tengan el gran poder de Dios. Por el contrario, se trata del poder obrador de milagros del gran engañador. El pueblo de Dios no es el único que tendrá poder para hacer milagros en los últimos días. El pie de página dice, el pueblo de Dios realizará milagros justamente antes del fin del tiempo de gracia. Pero no es el plan de Dios convencer al mundo de la verdad del mensaje del tercer ángel por medio de milagros. No es esa la idea. La forma como Cristo obró era predicar la palabra y aliviar el sufrimiento mediante obras milagrosas de curación. Pero no podemos obrar ahora del mismo modo, lo que acabamos de decir, porque Satanás ejercerá su poder efectuando milagros. En los últimos días, él falsificará los milagros efectuados. Esta es la razón por la cual bajo la falsa lluvia tardía que precede, se adelanta a la verdadera lluvia tardía, los agentes de Satanás provocan con burlas a los santos diciéndoles que ellos obran milagros, queriendo decir que el pueblo de Dios no tiene el poder que ellos tienen para llevar a cabo milagros. A mí me lo han dicho, la vez pasada comenté el caso de esta muchacha, y dice, usted no tiene el espíritu. ¿Cómo? No, ¿qué es? No, si usted no tiene el espíritu, ustedes no son la iglesia de Dios, porque en mi iglesia hay poder, hay milagros. Es un argumento bastante, a aquella persona que no, que se deja ver y llevar por las apariencias y por la emoción, no, eso te arrastra. Ahora, si estás fundado en la palabra de Dios, no podrá.
Satanás y sus agentes obrarán con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Nuestra fe no se justifica por un poder obrador de milagros. Debemos confiar en el poder de Dios. Su palabra, la Biblia, constituye el fundamento de nuestra fe. A menos que plantemos nuestra fe en este fundamento, a menos que justifiquemos nuestra fe por toda palabra que sale de la boca de Dios, seremos engañados por Satanás cuando venga en gloria, afirmando que es el Cristo. Otra vez, hermano, si nosotros no tenemos una experiencia personal con la palabra de Dios, seremos tarde o temprano arrastrados. Eso es certeza matemática. Tú no puedes soportar un ataque del enemigo directo si no estás fundado en un, así dice Jehová, por experiencia. Cristo pudo resistir todos los embates, las avanzadas, los ataques del enemigo, porque él tenía una experiencia diaria con el Padre. Se levantaba a la madrugada y tenía una experiencia de oración y conversación personal con el Padre. Y eso lo fortalecía para ese día. No era para la semana, para ese día. Y al día siguiente, lo mismo, para ese día. Y hacía una experiencia personal con el Padre para ese día. Nosotros debiéramos tomar ese ejemplo porque Él nos dejó ese ejemplo. Si nosotros queremos tener un mano a mano con el enemigo y no tenemos esa experiencia personal previa, no tenemos fuerza. Hermano Ivette. El hermano Francisco hace una pregunta. Al tener objetos de otras culturas, como por ejemplo, nosotros tenemos unos moaí de Isla de Pascua que trajimos hace algunos años, ¿sería tener algún dios, como dice Deuteronomio 7:26? Muy interesante pregunta, ¿eh? Muy interesante pregunta, hermano Francisco. Mira, hermano, si tú quieres, te voy a dar mi opinión, por supuesto, pero si tú quieres, te voy a recomendar unos libros que habla de ese tema. Hermano, y te lo digo porque me ha pasado a mí, ¿eh? Tú tienes que estar preparado para leer esos libros, porque la hermana Juan menciona eso también. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el enemigo se mete en nuestra casa muchas más veces de la que nosotros nos imaginamos, porque nosotros le abrimos la puerta muchas más veces de lo que nos imaginamos. A raíz de objetos. Otro de los testimonios que te puedo decir es de este hermano Roger Murnau. Este hermano, voy a hacer un paréntesis en este punto porque es una buena pregunta. Él tiene un libro, bueno, escribió varios libros este hombre, Roger Murnau, pero hay un libro donde él cuenta que él tenía un ministerio de oración, donde personas le llamaban en su momento, en Estados Unidos, le llamaban, le preguntaban, hermano Roger, tengo este problema. Bueno, hay 2 o 3 casos que yo estoy recordando ahora, voy a contar uno. Resulta que decía, hermano Roger, yo tengo tremenda presencia espiritual en mi casa que no me gusta. Hay ruidos que aparecen, a veces golpean la puerta, salgo, no hay nadie. Yo sé que hay algo y no sé qué puedo hacer. Entonces él le pregunta, le dice, bueno, cuénteme más detalle. ¿Usted está casada? No. Bueno, estuve con un compañero sentimental, pero hace años, como 6, 8 años que ya no nos vemos. Y después tuvo marido, no, me he quedado sola, hijos tampoco. Y cuénteme más de él. Bueno, él una vez nos llevamos bien, pero al final la relación no prosperó y él me hizo un regalo. Y le había regalado, creo que una cortadora de césped. Así es. Y él le regaló esa cortadora de césped, pero yo supe después que él estaba metido en ciertas cosas que él no me quería contar. Pero a veces lo veía hacer ciertos movimientos, ciertas cosas que a mí me digo, ¿qué hace?
Bueno, le regaló esa cortadora de césped y esa cortadora de césped había quedado en lo que sería el garaje de su casa todo el tiempo, quedó ahí olvidada. Y el hermano Roger le dijo, mira, vamos a hacer una oración y el Señor me está mostrando que allí hay un problema espiritual. Tira, saca esa cortadora de césped, porque eso es una puerta espiritual de los espíritus que él, a lo que él sigue, que quedó en tu casa. Por eso, mientras tú tengas esa puerta espiritual abierta en tu casa, te seguirán molestando los espíritus. Ella le hizo caso, sacó la cortadora de césped, la tiró, no la vendió, la tiró, porque no la usaba, decía, estaba ahí hace años, nunca la usó después, y desde ese día dejó de tener esas presencias espirituales, desde ese día. Hay otras experiencias, pero hay una señora evangélica que se llama Rebecca Brown. Esta señora, una médica en Estados Unidos en la década del 80, de década del 80 a década del 90, tuvo una historia, ella fue satanista, conoció a Cristo y después ella escribió los testimonios de otra tiene 3 libros traducidos al español, ¿sí? Hermano, si tú lees esos libros, este servidor los ha leído y me ha cambiado mi forma de interpretar el mundo espiritual oscuro. Entre otros libros, porque esto que estamos leyendo y lo que tú me preguntas es mucho más común de lo que a veces suponemos. A veces tener no digo en tu caso, hermano, porque yo no lo sé, pero si eso evoca lo que en su momento fue un lugar de culto, porque se cree, las piedras de Stonehenge y las estatuas de la isla de Pascua y todos esos lugares donde antes se hacía adoración a los espíritus Demonio. o a los demonios, ¿sí? Se invocaban la presencia de ellos en ciertos lugares muy específicos, las pirámides, en estos lugares. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con tener esas réplicas, porque esas réplicas evocan, ¿sí?, que cierta presencia espiritual se haga real en nuestro medio, entre otras cosas, ¿sí? A veces puede ser un regalo, a veces puede ser un regalo que nos hacen, un pañuelo, no sabemos de dónde viene, no podemos caer tampoco en la paranoia de que todo lo que sospechemos es del diablo. Creo que no, hay un equilibrio, pero ese equilibrio no te lo puedo dar yo, hermano, ni nadie, solamente el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también nos llama a que nosotros estudiemos, porque Él nos puede ir estar hablando a través de la palabra. La hermana Juay menciona ciertos términos que ella le llama cadenas espirituales, ¿sí? Hay hombres y mujeres que tienen cadenas espirituales por los cuales los espíritus aprisionan, retienen la voluntad de las personas por medio de hábitos, por medio de prácticas y por medio de objetos que pueden estar en su casa. El mundo espiritual, hermano, es un tema, yo siempre lo he tratado con mucho cuidado, pero es real. Hay testimonios de pastores adventistas que han contado experiencias que son realmente tremendas, ¿sí?, con respecto a este tema. Por eso nosotros recordemos, no sé si ustedes escucharon hablar del testimonio del hermano Oliver Coronado, cuando él estuvo principiando su ministerio de la música y todo eso, y a él lo llamaron, una señora, voy a contarlo brevemente, así lo voy a parafrasear, esto fue hace más de 10 años. El hermano Oliver Coronado sabemos que hizo una serie completa muy buena sobre la música y los efectos de la música. Bueno, una vez lo llama una hermana y le dice, hermano Oliver, por favor, venga a mi casa que mi hija parece que está endemoniada. Ya vinieron otras personas de otros lugares, de otras iglesias y no pudieron hacer nada. Y él dijo, uy, si esto es así, hermana, yo tengo que ir primero acompañado y bueno, voy a visitarla. Y fue, y la muchacha, la hija de esta señora, tenía a veces arrebatos espirituales donde ella
hablaba como hombre o hablaba o gruñía como tigre, ¿sí? Y todo eso era a raíz de una emisora de radio que ella escuchaba. Ella tenía en su mente la aceptación de música prohibida. Bueno, y esta muchacha empezó a tener ya después, bueno, episodios de posesión. Y él empezó lo primero que le dijo, mire, si usted quiere que nosotros le ayudemos, vamos a ir a su casa, y empezó a sacar de las paredes colgado afiches, recuerdos, fetiches, todas las cosas que, pues una muchacha que era un poco rockera y todo eso, ¿no? Entonces, de los cantantes, todo eso, vamos a hacer volar todo. ¿Usted no tiene problema? No, no, por favor, hágalo. Pero la música que ella escuchaba era cristiana, La- supuestamente. Exactamente. Bueno, Supuestamente. después él tenía en su momento, él tenía la emisora, una emisora de radio, y él ponía música que anteriormente el pastor Bor y el pastor David Gay le habían dicho, chico, quita esa música porque esa música no es buena. Él mezclaba la música adventista correcta con otro tipo de música, la música religiosa de los evangélicos. Entonces mezclaba, ¿no? Fíjense ustedes que hay personas adventistas que les gusta mucho a Jesús Adrián Romero, ¿no? ¿Cómo se llama este Sí, hombre? así, así. Así, Jesús Adrián Así se Romero, llama. Marco Witt, y son siervos de Satanás, directo. O sea, aparte homosexuales, porque ya se han declarado homosexuales. O sea, y hablan de Cristo, ministerio musical, firman en discográficas donde ganan fortunas. Bueno, son mercaderes de la fe. Ujú, sí. Entonces, él tenía ciertas pistas, ¿sí? Y él las reproducía en la emisora. Y cuando llega la muchacha y le dice, a ver, cuéntame, y la muchacha no hablaba, hasta que de pronto seguía escuchando la radio, y ahí llega a la conclusión, Ella le decía que tenía un amigo, que el amigo venía, o sea, un amigo invisible, claro, venía a visitarla porque le encantaba esa música que ella escuchaba, pero cuando el hermano Oliver llega con el anciano de la iglesia o con otro hermano evangélico, ellos comenzaron a cantar himnos del himnario adventista, exacto, y la muchacha entró en shock. No, 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 esa música a él no le gusta, a él no le gusta, ya se fue, ya se fue. Y se puso, pues se fuera de control, descontroló, fuera de se control, sí. descontroló la muchacha. Y él le había dicho al anciano, veas lo que veas, no deje de orar, y yo no voy a dejar de cantar. O sea, el anciano oraba y él mentalmente, y él cantaba himnos y himnos y himnos y himnos y himnos, o sea, Exacto, para ahuyentar a ese espíritu. Y él se dio cuenta en ese momento cuál era la raíz del problema. exacto. Vaya. Que la muchacha en su casa había permitido que entrara una música pseudo cristiana, de la que él mismo, Oliver Coronado, lo confiesa. Hasta que yo no tuve la certeza y ese testimonio en mi vida, no saqué la música de la emisora en la que yo estaba manejando, porque creía que era buena. Y ya me lo habían dicho, el pastor me dijo, chico, saca esa música. Y el pastor Gale le dijo, si no sacas esa música, te quito el respaldo. Y él no quería, no, no, está bien, hasta que le tocó una mujer endemoniada por el tema de fetiches que había en su casa y la presencia de un espíritu que le decía que escuchara. Y cuando él puso música de su radio, el espíritu me dijo, a mí mi espíritu me dijo que le gusta tu música, Mm. le gusta ¿cómo que mi música le gusta? Le gusta tu música. Entonces él se dio cuenta, wow, entonces quiere decir que la música que yo pongo alegra a los demonios. Y él empezó a decir, esto es más serio de lo que yo pensaba. Bueno, hasta que él quitó la música, toda la música dudosa, las pistas que tenía él en su radio, las quitó, y después esta chica, a Dios gracias, logró la sanidad por medio de haber también aceptado a Cristo, pero en su casa había puertas espirituales abiertas, más de una, de la cual tomaban control de ella, y ella a veces se comportaba como tigre, decían. Gruñía como tigre y a veces hablaba como hombre. Era una muchacha joven, una adolescente. Es un tema muy delicado. Hay unos libros que yo personalmente recomiendo a aquellas personas que estén un poco maduras en la fe y puedan ver que
Y el mundo espiritual es muy real, muy real. Es espiritual, no lo podemos ver con nuestros ojos, y es muy maligno, muy maligno. Por eso nos espera esto, pero potenciado al final del tiempo, y aquellos que no tengan esa experiencia como la tenía Jesús en este mundo, en su ministerio, tenía una experiencia con el Padre, diaria, permanente. Y eso hacía que los demonios no pudieran con él, porque él estaba firmado en un así dice Jehová. Él decía, ponía todo, primero lo que dice mi Padre. No importa, yo no tengo opinión. Escrito está. No voy a hablar contigo, no voy a conversar contigo. Escrito está. Y con esos argumentos, Satanás no pudo sacar ventaja sobre él. Espero haberte, bueno, dado mi punto de vista, hermano Francisco, ¿no? Por favor, ¿dónde estoy? ¿Dónde quedé? Aquí se nos ha advertido. Sí, continúo. Se nos ha advertido que en los últimos días Satanás obrará con señales y prodigios mentirosos y continuará efectuando estos portentos hasta que termine el tiempo de gracia. Acá dice al pie de página, la expresión y continuará efectuando estos portentos hasta que termine el tiempo de gracia, es una aclaración, no significa que Satanás no hará más milagros después que concluya el tiempo de gracia. Este no puede ser el caso porque de acuerdo con el conflicto de los siglos, él sana las enfermedades de la gente durante el gran tiempo de angustia. Él sigue en actividad. ¿Sí? Por eso esta expresión significa que él efectúa milagros para demostrar que es lo que afirma ser, mientras todavía pueda convencer a la gente para que se pase a su lado, y no que no realizará más milagros después del fin del tiempo de prueba. Entonces, solo, para poder exhibirlo como evidencia de que es un ángel de luz y no de tinieblas, lo que dijimos, ¿no? Él continúa haciendo milagros en el tiempo de angustia, pero antes lo hace para traer gentes. Aquellos que no estén fundados en una experiencia personal con Cristo, esas personas van a pasar a su lado por estos milagros. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz o bajo cualquier disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? A mí me toca cuando toco este tema, me gusta dar un ejemplo cuando me ha tocado predicar y preguntar a los hermanos, miren hermano, pongan atención a lo que les voy a pedir. Miren la pared. Si yo le digo a ustedes, hermanos, miren esta pared, esa pared que está atrás nuestro. ¿Ustedes qué color la ven? Pueden responder, ¿eh? Blanca. Es una pared blanca. Bueno, digamos que es blanca porque la estamos mirando blanca. ¿Sí? Y todos decían, es blanca, ¿sí? ¿Están seguros? Y bueno, puede ser blanca oscura, medio, bueno, es blanca, es blanca. Y les pregunto, pero si la Biblia me dijera que esa pared es verde, porque escrito está, esa pared no es blanca, es verde, ¿a quién le creerías? ¿A tus sentidos? Porque tú estás viendo una pared blanca. O dirías, no, esa pared no es blanca, hermano Gerardo, esa pared es verde. Pero, si todo el mundo la ve blanca, todos la ven blanca, ¿a mí qué me importa? La palabra de Dios dice que es verde. Y para mí es verde. Espiritualmente nosotros llegaremos a ese extremo. Lo que nuestros sentidos nos digan porque Satanás hará tales milagros que desafiarán la lógica y los sentidos de cualquiera. Y si tú estás fundado en tu lógica y en tus sentidos, cosa que es coherente,
pero en el mundo espiritual no es coherente. En el mundo espiritual es así dice Jehová. Entonces tú tienes que estar fundado en lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que no es lo que tú estás viendo, estás mirándolo, eres testigo presencial, ocular de lo que está sucediendo en ese milagro, es así. La palabra de Dios lo confirma. ¿Cómo entendemos? Hay algunos, no sé si alguno de ustedes habrá visto el video de estas personas en Filipinas. Había un médico hace muchos años, yo lo vi en video, unos más de 20 años, lo vi en video, a la luz pública, en público, había mucha gente presenciando, él era un cirujano, él decía que un espíritu de un cirujano se había apoderado de él, pero él también era médico. Entonces él hacía operaciones no en campo quirúrgico, al aire libre, sin guantes. Y de pronto él metía la mano, su mano aparecía en la filmación, porque era verlo. Yo lo miré en video y digo, wow, esto es tremendo. Este hombre metía las manos y se tapaba una con la otra, y en la columna, un paciente, boca abajo, inconsciente, no inconsciente sedado, sino que él le hablaba, Lo hipnotizaba. y se dormía. Y después la cámara le tomaba que él metía la mano dentro de su piel y se veía la sangre, un poco de sangre en sus manos, y seguía escarbando, y seguía escarbando, seguía escarbando, y sacaba, mostraba una masa tumoral, como el tamaño de una ciruela, y del color también oscuro. Este es el tumor. Y él pues, lo ponía en un platito de acero inoxidable y volvía de nuevo y sacaba los restos que quedaban y después tocaba la piel y se volvía a cerrar todo. Digo, y lo filmaban. ¿Cómo haces eso? Y después la persona quedaba sana. Milagro. Primero le metió la mano y le abrió, o sea, le entró adentro de sus entrañas sin bisturí, solamente escarbando, escarbando, y después le cerró. Y ahí en el plato no había, había un tumor, había una cosa oscura, grande. Es un milagro de Satanás, Encantamiento. ¿sí? Ahora, ¿cómo tú puedes, en tu sentido, si estás presente, yo estuve presente mirándolo por el video. Este hombre era famoso y venía gente de todas partes de Filipinas para ser atendido por él. Hermano, hay que, cuando te desafían los sentidos, en Argentina, donde este servidor es originario, había un ministerio en la década del 90, del 80 y del 90, pero en el 90 brilló más, que era un ministerio de ondas de amor y paz, Pastor Jiménez y pentecostal. Y este hombre, hermano, dio vuelta al país en su época porque hacía milagros por todas partes. Iba la gente con muletas, con silla de rueda, y este hombre sacaba su chaqueta como Benny Hinn, pero hace 30 años, y ¡pa! Y reciban el Espíritu. Y esa gente salía caminando. Caminando. Después hubo un escándalo, porque la silla de ruedas, que ya no la necesitaban, los mismos pacientes o lisiados la donaban al Ministerio Onda de Amor y Paz como testimonio, muleta, todo aparato ortopédico que tenía y especialmente y había una pila de silla de ruedas. Este hombre, ¿qué hacía con eso? La vendía. Claro. Después de la gente, cuando pasaba 3, 4, 5 días, una semana, caminando, volvían de nuevo a su estado anterior, no podían caminar. Les volvía la enfermedad. Y les volvía la enfermedad y iban al ministerio y decirle, pastor, deme la silla. No, yo ya la vendí.
Ya la vendí, tú la diste acá, ya la vendí. Y hubo una denuncia, un fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces se mencionaba que era una sugestión colectiva muy emotiva que el tipo lograba y sanaba unos cuantos, a mucha gente, y salían caminando. Pero después que se le acababa la sugestión o el hipnotismo, la hipnosis que tenían, volvían al estado anterior y sin silla de ruedas, sin bastón, sin nada, porque ya usted la donó, usted vino y la donó, ¿qué quiere que le haga? Bueno, pero ahora la necesito porque estoy como antes. Hermano, hay de todo en la viña del Señor. Tengamos mucho cuidado. Eso me ha tocado a mí presenciarlo en su momento, cuando miraba en la televisión los reclamos de la gente y este pastor se movía, me acuerdo, para ir rápido de un lugar a otro, se movía en helicóptero personal de su propiedad, ¿sí? Para ir a un estadio, para ir a un cine y de un lado para otro se movía en helicóptero. Tremendo. Bien. Dice así, los ángeles buenos y el pueblo de Dios en el conflicto final. En este tiempo, los últimos días de la historia terrena, el pueblo de Dios tiene que ser investido de gran poder. Los ángeles y los seres humanos participarán en la grandiosa obra final. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará agencias cuyo origen el hombre será incapaz de discernir. Ángeles realizarán una obra que los seres humanos habrían podido tener la bendición de llevar a cabo si no hubieran descuidado de contestar los pedidos de Dios. Si se hubieran puesto a la altura de las exigencias del Señor, estas almas hubieran hecho tremendo bien, pero los ángeles terminarán de hacerlo. El pie de página dice: antes de que sea completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Esto lo dice la hermana Juan, el mensaje selecto, tomo 1. Estas declaraciones nos ayudan a ubicar el tiempo cuando en la secuencia de eventos futuros los ángeles ayudarán en la terminación de la obra de Dios. Lo hacen cuando la lluvia tardía corona la culminación del fuerte clamor. Amén. Amén. Dice así: es imposible, testimonio tomo 9, dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Dice así el pie de página: la gloria celestial se mezcla con las aflicciones del pasado, la persecución, durante la lluvia tardía. Mis queridos hermanos, nos esperan tremendas pruebas a nuestros sentidos. Tremendas pruebas. Por eso tendremos que desconfiar hasta de lo que estoy escuchando y de lo que estoy mirando. Tengo que aprender ahora a educar mi mente en el espíritu, a solamente guiarme en momentos extremos y agudos, en situaciones como esta, a confiar solamente en la palabra de Dios. Porque esta gente, tarde o temprano, y más temprano que tarde, termina alejándote de la verdad. Ya sea por medio de apariciones de difuntos, ya sea por medio de decir que la ley fue clavada en la cruz, ya sea por decir de que el sábado ya no está vigente, ya sea porque los adventistas se salvan por obra, porque hay que guardar el sábado, son como los judíos, legalistas, bla, bla, sea por lo que sea, hay que guardar el domingo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cualquier argumento protestante, calvinista, católico será utilizado junto con milagros. Y si tú no puedes discernir el milagro, se te llama discernir las doctrinas de demonios. Y si tú has estudiado diligentemente las escrituras y has sido imbuido del amor a la verdad por medio de ese estudio,
Solamente así podrá ser mantenido libre, aparte de ser engañado o de ser hipnotizado por el enemigo. Recordemos que el enemigo, la hermana Juan menciona que en esta última batalla viene con 10 veces más poder que la que enfrentó a los apóstoles. 10 veces más poder. Por eso, dice ella, Dios envió los testimonios para el pueblo del fin, para que sepa discernir, mirar espiritualmente. Y cuando viene algún hermano, hermana, pastor, quien fuere de la iglesia y te dice, no, los testimonios para la época de la época victoriana en Estados Unidos, en Inglaterra. No, eso no es para hoy, eso fue para el pasado. Cuidado, porque esa posición es de espíritus engañadores. Si hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a los testimonios bíblicos y los testimonios de la sierva del Señor, la hermana Huay. Y especialmente los testimonios de la hermana Huay, porque allí se habla, como dice un pastor, es la lupa de la Biblia. Vas a mirar la letra pequeña. Lo que no está escrito semánticamente, la hermana Huay lo desarrolla explícitamente para este tiempo del fin, porque el enemigo va a tomar ventaja de aquellos que no tengan ese conocimiento explícito de lo que quiso decir tal o cual versículo bíblico, donde la hermana Huay, inspirada por el Espíritu Santo, desarrolla de una manera muy clara. Maribel. La hermana Levy hace un comentario, dice, compren mis hermanos un libro, recomienda ella, Rescatado del Reino de las Tinieblas, de Gabriel Guilherme Estevao, debe ser portugués. Este muchacho fue criado por Satanás y ángeles caídos. Hoy él es adventista. Lo puede comprar en Amazon. Amén, $10. amén. Bueno, hay muchos libros que se pueden conseguir en PDF. Este servidor, bueno, yo soy un cazador de libros, ¿sí? Tenemos una biblioteca muy grande, digital, de libros, y todo libro que como esta hermana, lo voy a buscar en internet a ver si hay una versión en PDF que se pueda compartir, porque es literatura que a nosotros nos abre los ojos del modus operandi que tiene el enemigo de las almas en las sombras. A veces nosotros damos por sentado de que él se va a presentar como lo que es, Satanás. Y Satanás no se presenta como Satanás. Satanás se presenta como tu amigo, como tu colega, como tu compinche, ¿sí? Como una persona agradable. Él va a cautivarte a ti por medio de una amistad hasta chistosa. Ay, qué simpático, ay, cómo me gusta, cómo me río. Así te atrae. Pero te va a ir alejando. Si esa persona no está firme en la fe, va a ser usada esa persona para llegar a ti, para que tú también prestes atención a lo que esa persona que te agrada te va a decir. Y esa persona va a ser un vocero de espíritus de este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Dice así la sierva del Señor, la Review and Herald. Cuando las dificultades se intensifiquen alrededor del pueblo de Dios, en medio de los peligros de los últimos días, Él enviará a sus ángeles para que anden constantemente a nuestro lado. Nuestros enemigos nos encarcelarán, pero las paredes de las prisiones no pueden interrumpir la comunicación entre Cristo y nuestras almas. Aquel que conoce todas nuestras debilidades, que está enterado de nuestras pruebas, está por encima de todos los poderes terrenales, y los ángeles podrán visitarnos en nuestras solitarias celdas, trayendo luz y paz del cielo. Las prisiones serán un palacio, porque los ricos en fe morarán en ellas, y las tétricas murallas serán iluminadas por luz celestial. Amén. Cristo y sus ángeles se aproximan a nosotros en forma de seres humanos, y mientras platicamos con ellos, luz, gracia y gozo inundan
nuestros corazones. Qué hermosas promesas. Amén. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Después de haber hecho todo lo posible, debemos permanecer firmes y hacer frente a principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Los ángeles de Dios nos rodearán y protegerán. Amén. Aquellos que hayan sido ungidos por Dios, sellados por Dios y llenos del Espíritu Santo. No demos por sentado, hermanos, que nosotros estamos en una posición de ventaja cuando no tenemos una conexión personal y diaria con nuestro Señor. Seamos serios. Esto es, hermano, esto es serio también. Esto es muy serio. Nuestro futuro espiritual y de las personas que nos rodean, a las que influimos, depende de nuestra seriedad que tomemos en este punto. Dice así la sierva del Señor: Satanás lanza todos sus poderes al asalto en el último y cercano conflicto, cuando la capacidad de soportar de los seguidores de Cristo será puesta a prueba hasta el máximo. A veces pareciera que tendrán que ceder, pero una oración al Señor Jesús asciende con la velocidad de una flecha hasta el trono de Dios y los ángeles de Dios son enviados al campo de batalla. Como resultado, cambia el curso de los acontecimientos. Una oración, una oración fervorosa. En el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta acá hoy. Hermanos, mis queridos hermanos, el Señor nos está avisando con todas estas reflexiones, citas de la Biblia y de los testimonios, que nuestra preparación debe ser cabal, debe ser cuanto antes una consagración y una santidad para que podamos estar preparados en el momento de la prueba que se aproxima. Voy a pasar un dato. Esta semana me ha llegado a varios grupos de WhatsApp a que pertenezco el mismo link, el mismo post. Resulta que un tal Jonathan Berry, ustedes ya saben a dónde voy, ¿no? A mí no me gusta hablar de la ley dominical. Bueno, si hay que hablar, hay que hablar. Pero no soy un firme defensor de decir, uy, hermano, mira la ley dominical. Pero hay algo, un detalle que sí vale la pena mencionarlo. Cuando el presidente electo ahora en ejercicio, Donald Trump, estaba haciendo campaña para la elección, el comité que lo respaldaba del Partido Republicano formó o formuló la famosa acta del 2025, ¿no? Que era la plataforma electoral de él que iba a ofrecer en esta legislatura si ganaba, cosa que ganó. En todos los aspectos, político, militar, social, económico, relaciones exteriores, etcétera, 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 está el Ministerio de Trabajo, la parte laboral en los Estados Unidos. Y quien redactó la parte laboral de ese trabajo, de ese manual, del manual 2025, es este señor Jonathan Berry, que él diseñó lo que se conoce como el resurgimiento de un deseo de poder relanzar una ley dominical. Él lo dice directamente, es una ley dominical, una ley donde el domingo se ha puesto por encima de los otros días para que la sociedad norteamericana pudiera acercarse a Dios. Pero él estuvo redactando y esta semana el presidente Donald Trump lo nombró ministro de Trabajo. Esta semana. Él había dicho ya en la época cuando él
había escrito eso. Él dijo públicamente que si llegaba a trabajar en la administración de Donald Trump, si llegaba a ser reelecto, lo que él haría es hacer cumplir lo que él escribió, poner en vigencia esa ley dominical, entre otras cosas laborales. Pero básicamente es esa. Y él esta semana comenzó a estar en el poder. ¿Cumplirá lo que él prometió? No lo sabemos. Hay un alto porcentaje de que sí lo haga, porque es un compromiso electoral, en primer lugar. Y segundo, es una agencia jesuita, también. Es una agencia del enemigo, el que se cumpla eso. Entonces, es un aviso para que nosotros comencemos a levantar nuestra vista al cielo y miremos las señales que se están dando. Ya desde el año pasado, este servidor está siguiendo de cerca lo que pasa en Estados Unidos, comenzó públicamente, desde el año pasado, el año 2024, públicamente a comenzar los pastores evangélicos a pedir una enmienda para que se propague una ley dominical, se proponga una ley dominical para resguardar la sociedad, especialmente a los jóvenes en las escuelas secundarias, porque hay tiroteos, hay matanza cada 2 por 3 en esa sociedad enferma. ¿Sí? Entonces, varios pastores estaban pidiendo, y ese es lo que la hermana White vio en visión, que la gente iba a las iglesias y le pedía a los pastores que hicieran algo para detener tanta maldad en la sociedad. Y estos pastores ya empezaron a pedir a los políticos que hicieran algo desde el año pasado. Y ahora se está configurando este escenario favorable hacia una promulgación de una ley que nos acerca, hermanos, al fin de los tiempos. Amén. Si tú tienes que tomar alguna decisión, si tú tienes que revisar tus prioridades, creo que hoy es el momento. Hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, es el momento de revisar tus prioridades, tus proyectos de vida, tus proyectos personales, ¿sí? Porque el tiempo está cerca y cuando esto salga, va a salir pronto. No va a tener un debate de años y años que sale, que no sale, no. Cuando salga, saldrá y los cambios comenzarán a verse en la sociedad norteamericana muy rápido. Porque si esta ley llegara a ser firmada, en el probable, a ser firmada en esta legislatura de Donald Trump, cosa que quedan 3 años y 2 meses, ¿sí? Entonces queda mucho tiempo, hay mucho Trump, hay mucho Donald Trump por delante todavía. Hay Donald Trump para rato. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que hacer planes para prepararnos para esto que se está viniendo. Hermano, José Antonio, tiene la manita levantada. Sí, gracias. Era retomando un poco el tema del espiritismo, para que los hermanos también tuvieran cuidado, porque hay muchos hermanos, yo lo sé de primera mano, yo les he advertido, que hacen reiki, yoga, tienen libros de autoayuda, todo eso es espiritismo encubierto, aunque aparentemente parecen beneficiosos, parece que son ejercicios, es religión y es religión satánica y muy, muy, muy peligrosa. Lo sé porque he tenido experiencias con esos temas también muy complicados. No la voy a contar ahora porque sería extenderme demasiado, pero todas esas cosas que vienen ahora de la autoayuda, del mindfulness, no sé si la han oído escuchar, sobre el coaching, que mucha gente, muchos hermanos lo están haciendo, es espiritismo también y del más peligroso. Completamente de acuerdo, hermano José Antonio. Muchas gracias por ese dato que está muy, muy de moda primero dentro de la sociedad, ¿sí? Estamos invadidos por una teología de la nueva era de 1000 formas, de 1000 caras. Y está llegando adentro de las filas adventistas también, ¿sí? Mucho, mucho. Lo que es eso, el orientalismo es el espiritismo. Totalmente. Espiritismo puro y duro disfrazado.
hermana Ivette. Sí, la hermana Lady hace una pregunta. ¿A qué hora va a enviar esta grabación para yo enviársela a otros hermanos? Hermanita Leibe, mañana, Dios mediante, ya estaré compartiendo esta reunión, ¿vale? Y puede que comparta material también, algunos PDF, para aquellos que quieran leer lo que es un poco el mundo espiritual. Voy a mandar unos cuantos PDF para que lo puedan leer, pero yo les recomiendo, mis queridos hermanos, con mucha oración, porque a nosotros se nos aconseja, la hermana Juan menciona, aconseja que estos temas hay que tomarlos con mucho cuidado. Y ella menciona en una cita que dice que a Satanás hay que tratarlo de usted, con respeto. No es cualquier tema banal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No temor en el sentido de que va a pasar algo, pero con mucha oración para que el Señor nos cuide y nos dé colirio espiritual para mirar el mundo espiritual que nos rodea, especialmente las ardides y los engaños de Satanás. Amén. El Espíritu Santo nos puede proveer de esa visión espiritual que la gran mayoría no tenemos, para que miremos el engaño donde allí está, donde antes no lo veíamos, ahora lo estamos viendo. Es una obra especial que el Espíritu Santo dará a sus siervos, hombres y mujeres santos que buscan el nombre de Dios con temor. Amén. Y tenemos que estar preparados, porque puede que a nosotros nos pase o a alguien a nuestro alrededor esté cayendo, como por ejemplo lo dice acá el hermano José Antonio. Alguna persona quiera bajar de peso. Ustedes vieron en YouTube que en Occidente se hacía para bajar de peso sentadillas y ejercicio. Bueno, ahora hay aplicaciones donde se puede lograr lo mismo con Tai Chi y haciendo otro tipo de movimiento, pero es Tai Chi. Es una disciplina oriental para conseguir los mismos resultados, pero con la orientación espiritista del Tai Chi. Meditación de por medio también. Entonces, para bajar de peso, ¿y quién no quiere bajar de peso? Yo quiero bajar de peso. Yo te digo, es sobrepeso. Sí. Mi hermano José Antonio no tiene ese problema. No. Mi esposa un poquito. Pero Sí. yo quiero bajar de peso. Y si inocentemente me voy a poner a hacer Tai Chi, estoy abriendo una puerta en mi vida y en mi casa a espíritus engañadores, a que permanezcan. Y lentamente voy a experimentar cambios en mi percepción y en mi aceptación de otras cosas, porque Satanás nunca se va a quedar quieto cuando tú le abres la puerta. Él quiere más. Él no te quiere solamente a ti, te quiere a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu casa, a tu paz, a tu finanza, a tu vida social, a tu salud. Quiere todo para destruir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que nos guarde. Amén. Voy a hacer un comentario del próximo domingo. Nosotros estamos haciendo un grupo de personas interesadas, aquellas que quieran salir de las ciudades en Latinoamérica. Ya tenemos 5 interesados, ¿sí? Lo voy a comentar ahora, lo voy a comentar el sábado, el próximo domingo y el otro domingo. Queremos buscar a personas que realmente estén interesadas para unir esfuerzos. Porque hay personas que quieren salir de las ciudades, ir a un puesto de avanzada, pero no reúnen las condiciones, ya sea económicas, ya sea de todos los aspectos, no pueden, pero desean servir. Entonces, unidos en un grupo se puede lograr mucho más que hacerlo solo. ¿Sí? Entonces, todas las personas que estén interesadas, por favor, escríbame en el chat a este servidor, a nosotros, para que después, cuando tengamos un grupito formado, vamos a llamarlos por privado para comenzar a reunirnos paralelamente a las reuniones, pero por privado reunirnos y hablar sobre el tema en cuestión, pero de manera concreta. Porque una cosa es la teoría, mis queridos hermanos. La teoría es que debemos salir de las ciudades. La teoría es que debemos ir a un puesto de avanzada. La teoría es de que, ¿cómo lo hacemos? Pero la práctica es, hablemos, ¿dónde vives tú? ¿Tú puedes salir?
tú puedes mudarte, tú tienes dinero, no tienes dinero, ¿qué sabes hacer? Eso es la práctica. Comenzar a conocernos como grupo para poder conformar un grupo eficiente, efectivo, para que pueda concretar y formar un grupo de avanzada donde el Señor prospere su obra para que nosotros podamos recuperar ese carácter perdido que una vez como raza humana lo tuvimos y que el Señor nos llama a tenerlo en los puestos de avanzada para mandarnos a la ciudad con poder del Espíritu Santo y dar el último pregón del mensaje de los 3 ángeles. Amén. La finalidad es esa, hermano. Llevar las buenas nuevas en la peor de las condiciones de la que nos podemos imaginar y de la que no podemos imaginar también, porque no tenemos idea de lo que se viene. Pero en esas peores y tristes condiciones y extremas saldrán hombres y mujeres con rostros resplandecientes en santa consagración a las ciudades para predicar que Cristo viene, que Babilonia ha caído y que vuelve pueblo a los pies de tu Salvador. Amén. Amén. Aquellas personas que estén interesadas en este video, lo comento, pueden hacerlo en el chat. A lo que haya y tengan que escuchar por YouTube, pueden escribir en YouTube en comentarios y dar su nombre, su número de teléfono y nosotros nos comunicaremos a aquellas personas serias. Esas personas serias que quieran salir, estén dispuestas a tomar decisiones y tengan algo para aportar. Hermano, entre muchos se puede lograr lindas Bastante. cosas para el Señor. Amén. Así es. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Gracias, hermanos, hermanas, por acompañarnos. Muchas gracias en el Señor. Nos honra vuestra presencia y queremos que la obra del Altísimo avance allí donde cada uno de nosotros nos encontramos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos en oración y a pedirle a nuestro querido hermano José Antonio. ¿Quiere despedirnos, Con hermano? mucho gusto. Vamos a pedir al hermano José Antonio para que nos acompañe en la oración. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has reunido para escuchar tu palabra Amén. y para prepararnos en este tiempo del fin a anunciarte a nuestros hermanos y puedan adquirir esa fortaleza, esa sabiduría que hemos estado comentando para hacer frente al enemigo y llevar muchas almas a tu gloria, a la salvación. Y que esta misión profética, Padre, todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que tienen interés, que podamos llevarla con éxito y con plenitud hasta el día final. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos otra vez. Que el Señor les bendiga grandemente y que Dios avance su obra, mis queridos hermanos. Esta obra es de Dios. No es tuya, no es mía, no es de nosotros, no es de nadie, es del Señor. Él la comenzó, Él la terminará. Pero Él lo hará a través de agencias humanas santificadas. Y es ahí donde nosotros estamos llamados a hacer las paces con Dios y que Él nos mande con poder del cielo a dar las buenas nuevas otra vez a la gente que no conoce esta verdad. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Cristo. Fuerte abrazo. Nos veremos Dios mediante el sábado a 21 horas, hora de España, para continuar la lectura de este hermoso libro. Que el Señor le bendiga. Y el domingo también la tercera reunión sobre los puestos de avanzada. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Bendición. Bendiciones. Feliz tarde.